de Madrid y se le conoce por películas como Azul y no tan rosa, La tribu, Liz en septiembre, por series españolas como La pasión turca, Citas ciegas, Señoras de Lampa, Hit o la más reciente Olimpo que se transmite de hecho por Netflix. Además, modelo publicitaria de marcas en España. Agregue que es la hija del también actor José Torres, el famosísimo, el muy querido Tacupay. Hoy vamos a disfrutar de La Rocola de Arlet Torres. Rocola. Gustos musicales que forman parte de tu vida. Take a dive into my eyes. Yeah, the eyes of the lioness. Feel the power, they can lie. A little look, a little touch. You know the power of silence. Yeah, keep it up, keep it up. I was looking for some highs, yeah. Till I got it, does it you? You got me belly can fly, yeah. 'Cause I'm way up and I ain't coming down. Keep taking me higher. Ah, yeah, 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 yeah. 'Cause I'm burning up and I ain't cooling down. Saben que el recorrido por la rocola de nuestros invitados siempre es aleatorio, es lo primero, lo que el azar nos vaya dejando sobre la mesa. Y bueno, comenzamos con Eleni Foureira, el tema Fuego, Arlet Torres. Muy buen día, ¿cómo estás? Feliz tarde para ti, ¿cómo te va? Muy bien, Román, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Y sí, ya es tarde, acalorada en Madrid, en pleno verano. Pero bueno, contenta. Tuvimos un reporte en la mañana con nuestro corresponsal, sí, sobre los 32 grados ya. ¿Quién es Eleni Foureira? ¿Por qué está Eleni Foureira en tu rocola? Bueno, mira, por una razón simple, porque la canción le gusta mucho a mi papá. Pero él yo creo que ni sabe que es de Eleni ni de dónde salió la canción, es solo que justo ese año él estaba de visita aquí en Madrid y esa canción estaba de moda y recuerdo perfectamente estar en nuestra casa donde vivía yo antes y cada vez que la ponían él la bailaba, así, un poquito movía los hombros. Entonces cada vez que la oigo me acuerdo de mi papá. Mira, Arlet, qué oportuno. Y fíjate, esto no es casual, esto creo que es causal. Porque yo de hecho quería comenzar precisamente hablando de papá. Le mencionaba al final de la introducción, pero comienzo por ello, por lo último. Cumplió 100 años en junio. Qué increíble. Dichosa tú. 100 años, muy dichosa, afortunada, bendecida, privilegiada. De verdad que es un regalo del universo tener a mi papá y tener a mi mamá longevos y además con la mente bien clara, bien físicamente. Yo creo que eso es, vamos, Sí. lo más bonito Sí. que se puede pedir. Realmente soy una ser humano muy afortunada. Sí, señor. Arlet, yo debo confesar que yo no sabía. Ayer estuve leyendo, preparando la conversación. Papá compartió con Orson Welles, papá compartió con Terence Hill, papá compartió con Lee Van Cleef, papá compartió con Paco Rabanne. Yo imagino que las historias de papá, de su historia, de su hoja de vida deben ser fascinantes. ¿Hay alguna anécdota que tengas presente tú, fresca? Bueno, mira, justamente le hicieron hace poco una entrevista para una revista que se llama Actúa, que está es de la Unión de Actores, perdón, de AISGE, que es como una especie de sindicato, bueno, una asociación de actores y actrices aquí en Madrid, en España. Y una anécdota que contaba era que él cuando empezó a trabajar en Italia, la primera vez que le llamaron para hacer un western, le preguntaron si él sabía montar a caballo y él dijo, claro, por supuesto, claro que sí. Y él nunca en su vida había montado a caballo. Entonces, para prepararse para la película, estuvo como en una escuela de equitación en Roma. Se metió como, no sé, 3 semanas intensivas para poder montarse en el caballo, pero es que resulta que cuando llegó a la película, cuando llegó al rodaje y se montó en el caballo, él de lo más seguro
dieron la acción, todos los caballos echaron a correr y él se quedó paralizado porque decía, claro, no es lo mismo ir en equitación que andar con una manada de caballos en medio del desierto, ¿sabes? Qué buena historia. ¿Cuánto influyeron papá y mamá en tu carrera, Arlet? ¿Te impulsaron, te empujaron, te animaron? ¿Qué hicieron contigo y tu carrera? Bueno, pues me animaron. Al principio, a ver, yo creo que porque mi papá ya había vivido un poco lo que es la intermitencia y lo que pudiera ser la precariedad de esta profesión. Sí. Entonces, bueno, me auparon a que en paralelo estudiase comunicación, estudiase una carrera en la universidad. Entonces yo hice comunicación audiovisual y periodismo, que ejercí durante un tiempo y luego ya no, porque me dediqué más al oficio de la interpretación y resulta que al final pues todo se condensa, ¿no? Y una cosa compensa a la otra, porque es lo que me ha ayudado a mí a, pues yo a editarme mis videobooks, a hacerme un poco como saber cómo relacionarme. Me gusta muchísimo el cine detrás de cámaras y estoy escribiendo, o sea que al final, pues bueno, intentaron que yo fuera por un camino, digamos, que luego pudiera engranarse Claro, todo, ¿no? claro. Sí, me animaron muchísimo, sobre todo me animaron mucho cuando decidí venirme a España. ¿Qué son cuántos años ya, Arlet? 20 años. Wow, 20 años ya en España. Vamos a escuchar un ratito lo que suena de fondo, que es Jacksons con Can You Feel It? ¿Por qué está esta canción en tu recuerdo, Arlet? Bueno, mira, cuando yo estaba pequeña, había un programa que tú te debes acordar que era de sonoclips. Claro. Clips en Radio Caracas Televisión. Claro, lo conducía Había otro primero que se Eli llamaba Bravo. VH1. Claro, Eli Bravo primero. ¿Era del tiempo de Eli Bravo? Sí, con Eli. Ok, Con Eli. bien. Y entonces yo recuerdo, yo tenía como 4 años cuando esa canción la estrenaron, yo creo. Y yo recuerdo ver el vídeo y verles a ellos como unos dioses así repartiendo como luz, ¿no? El vídeo es impresionante, de hecho es producido y creado por Michael Jackson, que era un crack. Y es precioso porque hay una parte además que recuerdo que él levantaba como un arcoíris así, con una fuerza súper poderosa. Yo en ese momento realmente no sabía el significado de ese vídeo. Ujú. Después de grande fue que lo entendí. Y para mí, como mujer, bueno, como racializada, Sí, afrodescendiente, sí. significa mucho también, ¿no? Entonces, como ese deseo de que en algún momento todos podamos llegar a vivir en paz en este mundo, sin importar tu credo, tu origen étnico-racial, tu orientación o identidad sexual, etc. Entonces, para mí es como un himno ahora al antirracismo además, Sí. y al querer tu identidad, como reencontrarte con tu identidad. Y lejos de parecer que estamos más cerca de ese mundo que describes, luce más bien como una utopía a la fecha, al día de hoy. Lamentablemente parece que nos alejamos de ese mundo ideal. Hablabas de 20 años en España. Arlet Torres, nuestra invitada. Papá es de Tocuyito, mamá es de Martinica. De Tocuyito y de Martinica, ¿qué llevas contigo? Wow, bueno, mi papá nació en Valencia, pero se crió en Tocuyito. Ok, nació en Valencia, criado en Tocuyito, vale. Sí. De Tocuyito, bueno, parte de mi infancia, la verdad. Tengo maravillosa relación con mi familia por parte de mi papá y recuerdos preciosos de mi niñez, ¿no? Y de Martinica tengo, bueno, también raíces, evidentemente, de Tocuyito venezolanas, pero de Martinica tengo las raíces por mi madre, de mi abuela, con las que me siento sumamente identificada. No he vuelto a Martinica en muchos años y tengo que volver porque creo que es un sitio con el que voy a reconectar maravillosamente y me va a venir muy bien. Y por supuesto, bueno,
maravilloso pelo Tu, heredado de mis dos abuelas, la venezolana y la martiniqueña. tu frondoso afro. Eso es. De fondo está sonando Madonna. Hemos escuchado The Jacksons, ahora Madonna. Hablando de reconectar, qué privilegio, Arlette, que hayas emigrado a España hace 20 años y que hayas podido continuar, seguir tu carrera en España, no tener que cambiar de oficio. No sé si hiciste otra cosa al llegar, probablemente sí, pero que hayas podido reconectar con lo que haces, con lo que eres. Sí, la verdad es que soy muy afortunada. Tengo que decir que dentro de lo que cabe, aunque aquí seguimos trabajando para que ello ocurra de forma más continua Sí. y más natural Ujú. y normal, porque formamos parte de esta sociedad. Eh, yo soy, bueno, digamos, bueno, de la, bueno, de las pocas que están haciendo más carrera, ¿no? Sí. Digamos, no es una cuestión de ser ostentosa con lo Sí, que estoy sí. diciendo, sino al contrario, más bien de decir, tendríamos todos que poder Claro. tener más derechos y más oportunidades, sobre todo para trabajar. Afortunadamente, yo he tenido la suerte de, bueno, ser constante, persistir, tener mucha paciencia, Dios mío, o sea, hay que cultivarla. Me he preparado y he tenido suerte de encontrarme con gente que pues quiere mi trabajo, o sea, quiere trabajar conmigo, que valora mi trabajo. Pero bueno, por supuesto que tuve que hacer muchas otras cosas antes de poder vivir de este Por oficio. Y ejemplo, además, esto es intermitente, lo que te claro. decía, ¿no? De repente tienes unas rachas muy buenas y de repente hay unas rachas que no te llama ni Dios y te pasa, no sé, te tiras a lo mejor 8 meses sin hacer un casting. Wow, Entonces, wow. sí, las oportunidades para los extranjeros, eso es importante decirlo, para los extranjeros y para las personas racializadas sobre todo no son no Abundantes. cunden Sí, tanto. sí. Entonces, bueno, pero estamos trabajando en ello y afortunadamente hay gente con mucha mente abierta que también está aportando, porque es muy importante que dentro de la ficción se refleje lo que es la realidad de un país Claro, claro. y el mundo. Dos preguntas, una del antes y otra de la hora. La del antes, ¿qué otras cosas hiciste distintas a la actuación cuando llegaste a España? Por ejemplo, por mencionar alguna. Por ejemplo, bueno, fui go-go dancer Ah, en una mira. discoteca. Ajá. Mucha honra. Fui camarera en un restaurante y me convertí en encargada del restaurante. Mira, Fui también animadora de fiestas infantiles, mira. repartí flyers de publicidad en la calle, bueno, De todo, entre otras. de todo. ¿Qué te dejó tu experiencia como go-go dancer? Pues disfrutar del Sí. baile, porque la verdad es que era un trabajo muy duro, ¿eh? O sea, Seguro por teníamos horarios y por pero sí lidiar era. con clientes y, ¿no? Bueno, más que con clientes, porque la verdad es que respetaban mucho. O sea, no es como la típica go-go dancer de un sitio que vas y no. O sea, no, No, era no, una no, discoteca. estoy claro, pero siempre hay algún cliente, tú sabes, que de repente con alguna bebida Bueno, de más, siempre hay ¿no? algún cliente o alguien en Sí, cualquier parte sí, inoportuno. sí, es Pero verdad. no, bueno, Ah, nos qué bueno, cuidaban muchísimo en ese qué sentido, bueno. pero sí es verdad que, y además en la discoteca en la que trabajaba, eh, no, te dejaban como crear personajes para bailar. Entonces eso me ayudaba a mí porque yo me iba y me compraba disfraces en las tiendas, en los bazares y creaba mis propios personajes, ¿no? Pero era duro porque entraba a trabajar a las 12 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Wow, de 12 a 6, claro, complicado. Sí. Y el resto Y del día, pues baile, y dedicarle a baile, alguna y otra baile, y cosa. baile. Como dijo, Claro, usted quiere bailar, baile. claro. Mira, eso es la antes. Arlette Torres, nuestra invitada, él ahora en la serie Olimpo. ¿Cómo llegas a la serie Olimpo? ¿Cómo se da ese paso? Y bueno, ahora que la podemos disfrutar por Netflix, pero ¿cómo se da? Bueno, llegué por un casting. Ujú. Llegué por un casting. Estaban buscando un personaje para la historia. Yo había hecho casting para otro personaje y finalmente se lo dieron a una actriz que era un poco mayor que yo. Ok, Bueno, de hecho ameritaba que fuese mayor. De hecho, cuando la vi dije, ah, vale. Entonces, el director de casting, que es Alejandro Gil, de Lane Casting, me propuso pues hacer este otro personaje. Dijo, es que es perfecta para esto porque es justo la madre de la protagonista.
tal, y le dije, bueno, estupendo, y nada, y a partir de allí, pues, ya lo demás lo podéis ver. Qué maravilla, qué maravilla. Eso Olimpo a través de Netflix. Estamos escuchando de fondo el tema de YouTube Magnificent. Escuchemos unos segundos. Me encanta leer cuando alguno de nuestros invitados incluye algún tema de YouTube, cosa que ocurre con mucha frecuencia por razones obvias, por la trayectoria de la banda, porque nos permite hablar de YouTube no solamente desde el punto de vista musical, sino de que es una banda con sentido, de que es una banda con contenido, con crítica, que invita a la reflexión. Eso me encanta de YouTube. Me imagino que será una de las razones por las que te gusta también. Sí, de hecho, tenía varias canciones que podía haber escogido. Estaba entre esta y Pride. Temazo. Wow, es un temazo. Y la escogí porque, bueno, precisamente por acerca de lo que habla, ¿no? Que es como el encuentro con Dios. O sea, no es ese Dios católico y cristiano, no, es como habla una amiga que es maestra de meditación, como encontrarte con ese entusiasmo, ¿no? Con el entos, que no es más que encontrarte con ese algo superior, divino o más grande que tú que Sí, existe. sí. Entonces, y que eso hace que tú a nivel de alma te conectes, ¿no? Claro, y que Con cada, lo que te gusta, con lo que eso, quieres. y que cada religión le pone un nombre, pero al final es eso, es algo superior, una Y energía que vive en distinta y superior. nosotros, que Así, al final vive en nosotros mismos. así es. Entonces, Arlet, ¿recuerdas tu primera vez en algún escenario? En el colegio, donde fuere. pues sí, A ver, estaba, bueno, no recuerdo si fue exactamente la primera vez, pero creo que sí. Yo estudiaba en la Escuela Comunitaria Moderna, era una escuela que quedaba en Colinas de Bellomonte, ok. y bueno, la directora había estudiado con el método Montessori. Entonces no era exactamente el método Montessori, pero sí para, bueno, los oyentes, las oyentes que no sepan, es, bueno, un tipo de estudio en el que, una metodología de estudio en la cual, pues, se enseña de manera más holística Sí, y más integral y no así es. solamente como las materias normativas, ¿no? Entonces, allí hacíamos teatro, bellas artes. De hecho, tengo muchísimas y muchísimos amigos que hoy en día siguen siendo mis amigos que son del colegio y que incluso trabajan en profesiones relacionadas con el arte. Y allí hicimos el arrocito de las López de Aquiles Nazoa. Qué belleza. Y esa fue tu primera vez. Sí, yo tendría mi primera vez en el escenario en la escuela, Ya. ¿vale? O sea, antes ya me había montado en otros sitios porque yo hacía teatro y me escribía mis propias Ah, obras. entonces esa primera vez en la escuela fue un paseo para ti. Claro, Claro. claro, sí. Eh, Yo ya estaba Sobrada, la líder, la lideresa. Mira, de fondo está sonando Metallica, el tema Swan. Disfrutamos unos segundos, es la rocola de Arlet Torres. Back in the womb, it's much too real. In Punk's life that I must be. Arlet, ¿tienes algún tipo de ritual antes de la grabación, antes de salir a escena? ¿Algún ritual, de hecho, que tenga que ver con la música o distinto a la música? ¿Pero tienes algún ritual? bueno, respirar, A ver, respirar. ¿sí? Sí, porque me pongo muy nerviosa. Pareciera que no, porque parece que soy como muy sociable y Ujú, muy ujú. abierta. Pero en realidad soy bastante nerviosa. De hecho, estoy hablando contigo y me están sudando las axilas. ¿Y eso por Pero, qué? ¿eh? ¿Y eso por qué? No, O sea, sí, bueno, porque es una expresión del cuerpo. El cuerpo pero porque, está emocionado y porque, pues por cada emoción, no por nervio. bueno, entre nervios, emoción, no sé, sí, no, no es un nervio que me coarte, Claro, no, no, yo no todo he lo contrario. aprendido a respirar Eso, para poder, importante. igual cuando entras en un escenario, 12, o sea, el minuto antes de entrar es el momento cuando dices, ¿quién
me mandó a meterme a mí aquí. Y ya después dices, respira, dice, venga. Mira, a la hora de estudiar un libreto, hay música, colocas música, aunque sea instrumental o no, distrae. Porque he escuchado de las dos formas, ¿no? Hay quien dice, no, sí, yo escucho música y puedo escuchar incluso música cantada, pero hay quien dice, no, necesito concentrarme en lo que estoy leyendo. No, yo la verdad no suelo poner música en el momento de estudiar. A No. mí sí que me distrae un poco porque yo me meto, o sea, yo un estímulo musical y enseguida me voy, y menos si tiene letra, o sea, Claro. ya ahí más horrible. Pero lo que sí he hecho en alguna oportunidad es buscarle como una banda sonora al personaje. Eso. ¿Quién nos Eso sí comentaba lo- eso hace poco? Luciano Alessandro, ¿cierto? Dijo que también, que él creaba el personaje también y un elemento para la creación del personaje era la música, que tiene un perfil musical es cada personaje. Te pasa lo mismo, qué bueno. Eventualmente lo he hecho, no para todos los personajes, pero sí lo he hecho. Esta Y canción. esta que está sonando, esta Eso. canción, bueno, la anterior que quería, una pequeña reseña, Por Solo favor. One, me recuerda a mi hermano, de cuando mi hermano emigró, que fue a Estados Unidos en los años, a finales de los 80, y le encanta Metallica, y a mí también, gracias a él. Y esta que estaba sonando, Enjoy the Silence, de Depeche Mode, es mi canción Adoración. ¿Por qué? ¿A dónde te lleva? ¿Con qué momento te conecta? ¿Con quién? Con mi adolescencia y Eso. con la universidad, con una de mis mejores amigas que se llama Mayra de los Ríos, con Laura, con mis amigas y con, no sé, con Marta. O sea, es como una canción que me conecta con muchos, muchos momentos de mi vida. Son cuatro hermanos, músicos los cuatro, ¿cierto? Entiendo. Somos cuatro, no, bueno, somos cuatro por parte de mi ¿Necesitas mamá, los dedos de mis papá. manos o te basta con los 10 tuyos? Ah, Cuatro por parte de mi papá y yo, ok. y tres por parte de mi mamá. Ok, 8. Y yo. O sea, somos Exacto. 8, ¿no? Ok. 8, sí. ¿Te de acuerdas ellos, los nombres de todos? efectivamente, 4 de ellos son músicos. ¿Y hay alguna influencia de ellos en esta rocola, en la música que escuchas y disfrutas? Por supuesto, Sí, 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 la hay. en la lista de hecho hay. Bueno, ahí nos decías de hay- Metallica, por ejemplo. Está la de Metallica, por ejemplo, es un gran ejemplo de mi hermano. Luego hay otras que también están mis hermanas y por recuerdos de la Claro. infancia. Una creo que la tienes ahí de Soledad Bravo, que Ah, no sé si viene en la lista, pero bueno, la de Déjala bailar. Claro, aquí está, la empezamos a sonar. Y con Es- ella, de hecho, vamos a Es ir la cerrando. primera en la lista en castellano. me estoy Sí, dando y ahí cuenta. ya la tenemos. Pero hay mucho. Y déjeme decir, por razones de tiempo, Arlet, tenemos que cerrar la sección. Nos vamos a ir en un minuto nada más a la pausa, pero decirle a nuestra audiencia que ya tu rocola está en mi cuenta en Spotify, @rlosinski, y está identificada como la rocola de Arlet Torres, y allí va a encontrar, además de lo que hemos escuchado, a Soda Stereo, a David Bowie, a Buena Vista Social Club, a Limal, a Peter Schilling. Te digo, esta podría ser perfectamente mi rocola también, así que hay absoluta coincidencia en nuestros gustos. Qué bueno eso. Gracias por esta rocola, Arlet. Feliz día. Gracias por este tiempo. Gracias a ti, Román, y gracias a todo tu equipo por este tiempo también. Un placer. Feliz día. Y les dejo allí unos segundos más de Soledad Bravo. Déjala bailar.